tardes. Gracias por su preferencia de cada sábado aquí en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, una servidora feliz de que nos acompañen cada sábado. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí con el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, con quien vamos a conversar sobre muchísimos temas que la gente sabe que cada año lo tenemos temprano, al inicio del año con nosotros, para pasar revista a todo lo que fue este año 2022, pero además para ver cuáles son los planes inmediatos que tiene el doctor para mejorar cada día más el sistema de salud. Mario, bienvenido. Buenas tardes, gracias Altagracia, gracias Doris. Para nosotros es de mucho gusto siempre conversar con ustedes y compartir con todo su público. Bueno, 2 años y algo ya, 2 años. 2 años y 4 meses. Sí, que tienes en la 5 gestión. meses. Nosotros siempre nos gusta comenzar por la autoridad, evaluar el año de trabajo que hemos visto que ustedes lo han estado haciendo a través de los medios. ¿Qué fue el 2022 para el Servicio Nacional de Salud? ¿Cuáles fueron? Fue un año muy importante porque se obtuvieron muchos resultados positivos y los avances ya se palpan, se sienten, la misma población, los médicos ya notan un cambio en el sistema hospitalario. Claro, todavía el camino por recorrer es largo, pero indudablemente el camino recorrido ya está dejando huellas y huellas de mejoría. Por ejemplo, la producción de servicios en todos los renglones en el 2022 superó al 2021 y al 2020. Fue un año donde el número de consultas superó los años anteriores. El número la gente volvió a los hospitales a requerir servicios. Está volviendo. Está volviendo. Claro, se nota todavía un regazo, un retraso en la consulta de muchos enfermos diabéticos, hipertensos, pacientes embarazadas que inician sus chequeos prenatales de manera tardía. Pero indudablemente ya se nota el flujo en los pacientes. Fue un año mejor que el 21 y 22. En lo que es imágenes médicas, rompimos récord de toda la historia del Servicio Nacional de Salud en cantidad de estudios de imágenes realizados a nivel nacional. Lo mismo ocurrió con los laboratorios. La producción de servicio en laboratorio superó toda la historia del servicio. Esos dos renglones, Mario. Esos dos renglones, en esos principalmente. Dos renglones, ¿qué importancia para que el dominicano pues vea la importancia de que un sistema de salud pues sea capaz de ser resolutivo en eso? ¿Qué importancia tiene eso para la salud? Fíjate, todo lo que es rayos X, tomografía, resonancia, sonografía, ecocardiografía se han ido reactivando. La red de hospitales en estos momentos cuenta con tomógrafos en Barahona, funcionando, con tomógrafos en San Juan de la Maguana, funcionando. El 26 de este mes se deja en funcionamiento un modernísimo tomógrafo en el Hospital Regional Taiwán en Asua de 128 cortes. Tomógrafo en San Cristóbal, en El Pina, funcionando. Se deja un tomógrafo nuevo funcionando el 26 también en el Hospital Vinicio Calventis de 128 cortes. Resonancia y tomógrafo funcionando en el Marcelino Vélez. Tomógrafo y resonancia funcionando en Ney Arias Lora. Tomógrafo funcionando en el traumatológico Darío Contreras. Tomógrafo nuevo de 128 cortes que será dejado en funcionamiento el 26 en el Hospital Regional Luis Morillo King en La Vega. Tomógrafo funcionando en Cabral Ibáez. Nuevos tomógrafos que vienen para Darío Contreras y el Hospital Provincial de Neiva. Equipos de sonografía en la mayoría ya de los hospitales funcionando. 13 unidades de ecocardiograma funcionando en la República que antes no existían. Cartera de servicio extendida a más de 15 pruebas nuevas que se están haciendo que anteriormente no se hacían. Claro,
Con eso no estoy diciendo que nuestros hospitales son una Pero maravilla. manejas el espectro de todo lo que se está haciendo de manera increíble, porque es mucho. Es mucho. Hemos inaugurado nuevas áreas de cuidados intensivos. Perdón, Mario, antes de irnos a las áreas, eso de los tomógrafos me llama mucho la atención, Sí, mucho. que estemos sembrando, ¿verdad?, tomógrafos en los diferentes centros de salud, porque sabemos de las dificultades que tiene la población, sobre todo la que va a hospitales, cuando requiere de un estudio. O si no, se iba al sector privado, que tenía que pagar Mucho dinero. Mucho dinero, porque por el seguro, pues tenía lista de espera larguísima cuando tenía que hacerse un estudio. Entonces, yo con esto supongo yo que esa lista de espera de un paciente que requiere hacerse un estudio de tomografía ha reducido bastante. Se ha reducido, pero todavía no tenemos la cobertura que Por los quisiéramos. seguros. Pero cuando llegamos hace 2 años y medio, No había. No existía. No existían. Sí, No sí. existía. Rescatamos el tomógrafo de el Rodolfo de la Cruz Lora, que estaba en el 2018, que nunca se había utilizado y ya funciona. Igual con el resonador del Marcelino Vélez, estaba desde 2015, que nunca había funcionado Equipos y ya ahí funciona. sin funcionar. Se va una buena noticia, que en mayo de este año se deja inaugurado el nuevo Hospital Materno Infantil Marcelino Vélez. El Marcelino. 4 plantas completamente preparadas para hacer una maternidad que no va a tener, yo creo que no va a haber aquí. Ese es el anexo que Es el anexo, un área que estaba abandonado. Histórico, sí. Y en mayo ustedes verán Ah, qué bueno. lo que se va a entregar, un hospital completamente remozado, equipado, que no tiene que envidiarle a nada. Esto da la oportunidad entonces de que la población tenga diagnósticos certeros a la hora de que... Claro que sí, los recursos humanos están y siempre han estado. Y el personal médico y de enfermería y de bioanálisis siempre han trabajado con muchas limitaciones. Ahora, ese gran empeño que tiene nuestro recurso humano, unido a todo lo que es tecnología y todo lo que es recurso, indudablemente va a traducir una mejora en el sistema de atención público a los pacientes. Eso es importante. Tú, cuando te interrumpí, hablabas ya de cuidados intensivos, que es un área muy sensible todavía en nuestro país, porque Tati y yo, que cubrimos el área de la salud y que tenemos años en esto, recibimos llamadas casi a diario, que mi paciente necesita una cama de cuidados intensivos, que me dicen que en el hospital me dicen que no hay, hasta en el sector privado se da también. Hay déficit de cama en todo el sistema. ¿Qué están haciendo en ese sentido? Mira, va a mejorar porque el Marcelino Vélez tendrá áreas de cuidado intensivo infantil, neonatal y de adultos. Wow. El Hospital de la Mujer, que estaban también con 3 plantas abandonadas, en abril o mayo de este año también se le dará apertura. En el Hospital Ciudad Juan Bosch se están, para este mismo mes o para principios de febrero, se abren unidades de cuidado intensivo, neonatal y también pediátrico. El Hospital Santo Socorro está en proceso de diseño y se va a mejorar, un hospital de segundo nivel, pero se va posiblemente a mejorar sus condiciones y se le van a aplicar unidades de cuidado intensivos nuevas. Qué bueno. Pediátrico, porque hay un déficit. Sí, ese pediátrico. Pediátrico. Ayer conversaba, hace par de días conversaba con el director del hospital Robert Rico Cabral y nos expresaba la gran preocupación de que pocas camas para un hospital que acoge prácticamente en referencia nacional el país y está en proyecto. De hecho, también ustedes verán que de aquí a abril se inaugura la nueva emergencia del hospital Robert Rico Cabral, una moderna emergencia ampliada con sus capacidades. ¿En el mismo lado donde está todavía? Sí, se amplió y se mejoró y está en diseño también ver cómo ampliamos el área de cuidados intensivos infantil. Pero el presidente autorizó que el hospital Strider en Asua, que alojaba y todavía aloja algunos casos de COVID, se convierta en un hospital infantil
que va también a descongestionar Eso ayudaría mucho. parte de la zona sur. Mario, vamos a pedir tu anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y para que volvamos un poquito al Robert Rick Cabral, para que nos diga qué, a propósito de él, va a pasar con esa área que ya le celebramos como el cumpleaños número 12, que iba a ser la unidad de quemado, que está ahí. Si esa área no podría ser aprovechada en esos procesos de remodelación que están llevando ustedes en todo el país. Volvemos ahora con el doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Mario, te preguntaba Altagracia antes de la pausa sobre esa unidad de cuidados intensivos del... unidad de quemados, perdón, del hospital Robert Rick Cabral, que tiene tantos años en espera y es tan necesitada en el país. Eso me hace ponerle un calificativo a lo que está ocurriendo. Está ocurriendo el rescate de la salud en la República Dominicana. Si ustedes pasan, invito a cualquiera que también pueden ir por esa área. Es un edificio que está a un 70%, puedo decir así, 60-70%, que es un almacén de cosas viejas. Ya en estos momentos ustedes pueden pasar, se está retirando todo, está ocurriendo un levantamiento y podemos decirlo, este mismo año, ese edificio que estaba abandonado desde el 2008, se pondrá en funcionamiento con esa unidad de quemado que es sumamente necesaria en este país. Solamente tenemos 2 áreas de quemado infantiles en el país. Arturo Grullón y una muy modesta y con muchas dificultades en el Robert Rick Cabral. O sea que este año ya quedaría, eso es una noticia importante para este país. Es una noticia muy importante. O sea que para este año esa unidad, y no había que rescatarla demasiado, porque eso tiene muchos años abandonado, doctor. Ustedes verán que qué pronto y qué bien quedará eso. Mario, otro hospital que también... Tiene situaciones, pero la parte de ingeniería ya la evaluó y se puede resolver. Antes de eso, Doris, ¿y eso lo estaría recuperando ¿cómo se llama? ¿El Ministerio de la Vivienda? Estaba en manos del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ya las evaluaciones contempla ver si hay algún problema legal, pero todo apunta de que podrá ser salvable las situaciones que tiene y que si no ocurre ninguna eventualidad, este mismo año tendremos esa unidad de quemado en el Robert Rick Cabral. Eso, muy interesante. Otro centro que nos llama la atención, que también ha quedado paralizado, Mario, ya que estamos hablando de infraestructura, es el hospital Nelson Astacio. No sé si le han cambiado el Mario nombre. Tolentino Díaz. O Mario Tolentino Díaz, porque hay 2 nombres que se han barajado y tienen muchos años paralizado en la ciudad de la salud. Ese hospital está en manos del MIBEP y se contempla, igual que otros, y ojalá así sea, que este mismo año entre en funcionamiento. Porque son hospitales que tenían una buena parte avanzada. Sí, pero muchas situaciones. Inclusive ese que dice Doris tenía temas legales. Sí, muchas con situaciones. Con la antigua constructora. Como ocurre en el Hospital Regional Musa. En el Musa, histórico. Es un hospital que es sumamente necesario y que se están haciendo todo el esfuerzo y que de hecho el MIBE está trabajándolo. Y que también está el Musa nació con problemas desde sus orígenes mismos. Sí. Bueno. Igual que el Pina, siempre de muchos problemas. Sí. El Musa, no sé, en unos reportajes que yo hice en una ocasión, el Musa no tenía ni el mapa eléctrico, ni el mapa, eso no se sabía. Pero indudablemente las cosas están encaminadas a que el sistema de salud en la República Dominicana sea un sistema de salud funcional, y así lo vemos. Le decía que todos los indicadores de producción se han incrementado con años anteriores: cirugía, hospitalización, laboratorio, imágenes, consulta, producción de servicios en sentido general. Los indicadores han mejorado, mortalidad materna. Vamos a hablar de mortalidad materna. Una reducción infantil significativa. No, antes de pasar a mortalidad materna, y para quedarnos todavía en el renglón de remodelación, de remozamiento, de reconstrucción y construcción,
¿Y todo ese dinero, de dónde sale, Mario? ¿Del presupuesto? De una buena administración y de una gestión que gasta poco y que con lo que anteriormente se hacía poco, nosotros hacemos mucho. ¿Cuánto destinarían ustedes este año para ese renglón que te mencionaba? Para infraestructura se está invirtiendo cada año entre 1.500 y 1.800 millones de pesos. Lo que antes era el comienzo de un hospital, fíjense que un hospital salían por muchísimo, miles de millones de pesos. Nosotros tenemos en estos momentos 80 intervenciones en hospitales y 40 emergencias que están en proceso de ampliación y mejora. Y no son, recordamos que todo, incluyendo tú cuando estabas en la radio, criticábamos mucho la intervención de 56 hospitales al mismo tiempo. No están cerrados, son etapas. Por ejemplo, en este mismo mes se dejó inaugurado la emergencia del hospital de Inver en Puerto Plata. Ahí se entregó emergencia, consulta, sonografía, rayos X. La etapa siguiente, la segunda etapa, que ya se inició cuando dejamos esta funcionando, se determina para febrero y es todo el área de internamiento y de quirófano. No paramos los hospitales, continúan funcionando y lo hacemos por etapa. No son cierres completos. Esas 80 intervenciones pueden incluir emergencia, pueden incluir quirófano, son áreas específicas de mejora. Es por eso que el sistema está mejorando en todo el país, porque antes gastaban todo el dinero en un solo renglón, en un solo hospital, se llevaba el presupuesto. Fíjense cómo hospitales, 4.000, 5.000, 10.000 millones de pesos, Ciudad Sanitaria va por los 16.000 o más millones de pesos. Sin embargo, nosotros con poco sembramos el país de unidades de servicio y de mejora, porque la idea es que la comunidad reciba en su comunidad los servicios. No lo cacareamos mucho. De 1.800 unidades de atención primaria, donde casi el 70-80% estaban en unas condiciones pésimas, más de 350 unidades en este momento han sido rescatadas y mejoradas. Solamente la regional metropolitana ha remozado y mejorado casi 140 unidades de atención primaria que pueden ustedes verlo y ver lo que está ocurriendo en esa parte. Hacerlas más resolutivas, porque una de las cosas era que una unidad de atención primaria era un cuartito ahí con 2 médicos. Y todavía sí tenemos brechas muy importantes de recursos humanos, hay déficit de recursos humanos en las unidades de atención primaria, por eso algunas trabajan 6 horas. ¿Por qué no se nombra personal? Entonces, porque muchísimos médicos se nos acercan, muchachos jóvenes que quieren que lo nombren la brecha es amplia. Nosotros llevamos en estos 2 años y 5 meses de gestión más de 1.250 auxiliares de enfermería en el sistema, más de 500 licenciadas de enfermería incluidas en el sistema, más de 650 odontólogos nuevos, más de 200 bioanalistas en el sistema y más de 400 plazas nuevas de residentes en el sistema. Estamos hablando de más de 2.500 personas de la parte sanitaria que han sido incluidas. Recuerden que esto es un presupuesto, el presupuesto no es ilimitado, tenemos techos. Sin embargo, el déficit y la deuda histórica en el sector salud no se resuelve en un año ni en 2. Es una situación acumulada que se está trabajando con gradualidad porque es cuestión de recursos y todos los cambios no se pueden hacer y todas las inclusiones no se pueden hacer de manera inmediata, ni que tuviésemos una varita mágica. Por ejemplo, nosotros, y lo digo en todos los lados, estamos requiriendo médicos especialistas para Pedernales, para Independencia, para Bauruco, para Barahona, para Montecristi, para Elías Piña, para Dajabón, para Samaná. Eso es un gran tema en el país y lo sabemos. Y no lo conseguimos. Mira, en Pedernales, para poder dar los servicios, que el hospital de Pedernales es un ejemplo de cambio. El Helio Fiallo. Sí, el Helio Fiallo. Hemos logrado hacer algunos acuerdos con especialistas de jornadas
de acuerdos especiales. Y así es que lo hacemos. Los pediatras, los ginecólogos, los ortopedas, van desde aquí hacia Pedernales, pero no es fácil, hacer ese desplazamiento. Porque tú le estás pidiendo a un médico que tiene unas expectativas de vida en el Distrito Nacional, vamos a poner en el Gran Santo Domingo, que se mude a Pedernales, un ejemplo, y eso para los médicos es muy difícil. Y aunque hay compensaciones adicionales, aparte de su salario, incentivo por combustible, por lejanía, por distancia y otras cosas, todavía es grande el sacrificio para ese personal, y entendemos que se deben seguir mejorando las condiciones para que estén motivados ese personal a desplazarse a esos lugares. Doctor, en este momento el país está viviendo situaciones epidemiológicas difíciles en algunas materias. Sabemos que ya el COVID ha ido bajando bastante, pero en este momento estamos viviendo situaciones con el cólera. Entonces queremos saber cuáles centros tiene el Servicio Nacional de Salud especializados para dar estos servicios en caso de requerirse y de presentarse una situación, y a dónde la persona puede acudir en caso de una emergencia. Pero Mario nos lo va a responder luego de esta breve pausa, así que regresamos. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, y hablábamos ahora sobre cólera, para que las personas tengan informaciones sobre dónde acudir, cuáles centros de salud están especializados para atender esta enfermedad. Mira, el cólera es una enfermedad que se transmite por contaminación fecal-oral. Exacto. Por tanto, las medidas universales están claras. Una correcta disposición de excretas, que no ocurre en muchos sectores, y el manejo adecuado del agua. El agua y los alimentos. Por tanto, pues debemos comenzar a hacer el llamado de que se tiene que tener cuidado con el agua y con los alimentos. Pero empezando primero por ese autocuidado. Por ese autocuidado, sí, porque para prevenirlo, el autocuidado es absolutamente necesario. Y nosotros vemos prácticas muy peligrosas en ciertos sectores, de que se tiran en cañadas. Vemos a veces cómo incluso llueve y la gente se tira en una acumulación de agua en la calle y se tiran fotos y videos como si fuera una gracia, y se están exponiendo a todo tipo, no solamente a cólera, a todo tipo de enfermedad, porque recuerden lo que sucede en las calles, todo lo que se tira en las aceras, en los contenedores, las ratas y todo lo humano también que recoge, que es mucho. Entonces, Haití es nuestro vecino y la frontera de Haití es una frontera geográfica. Eso es imaginario, como dicen. Geográfica, exactamente. Haití tiene una situación importante de cólera y hay tránsito. Por tanto, la movilidad humana indudablemente también lleva movilidad de todo lo que viene atrás, enfermedades de todo lo que trae. Eso no quiero decir que los residentes haitianos son los que traen las enfermedades, porque como estamos en una época de entendidos y malos entendidos, de sensibilización, de sensibilidad, no quiero decir esto. Es una realidad que está ahí y hay que decirlo. Que hay un trasiego que es inevitable. Entonces, muchas de las cosas que vive nuestro vecino, podemos también vivirlas nosotros, como ocurrió. Sin embargo, el cólera en estos momentos, aunque hay casos, no tenemos una situación de urgencia ni de una emergencia epidemiológica. Hasta ahora el Ministerio de Salud Pública ha ido interviniendo los sectores donde se han registrado los casos aislados. Podemos hablar de casos aislados porque todavía no hay una situación que amerite otras cosas. Sin embargo, la red pública de hospitales no, en cualquier hospital está en capacidad
de recibirlo, porque el cólera es una enfermedad diarreica aguda. Claro, la cantidad de evacuaciones puede rápidamente deshidratar. Hace más dramático. Sí, porque son evacuaciones muy profusas, muy productivas, con mucha frecuencia, con mucha cantidad, y eso hace que rápidamente una persona pueda deshidratarse y tener descompensación. Pero el manejo está establecido: hidratación, antibióticos y el aislamiento del paciente para que el manejo de estas evitar traspaso de la traspase bacteria a otras personas. O sea, nuestra red pública de hospital está en capacidad de recibir los pacientes y se han diseñado algunas áreas de adulto y pediátrica por si tenemos que ingresar a algún paciente. Pero el llamado a la población es a usar adecuadamente las aguas en los barrios donde han surgido casos. El Ministerio de Salud Pública y la Unidad de Atención Primaria nuestra están interviniendo, los sectores, educando, los sectores se le llevan agua limpia para que puedan diariamente suplir sus necesidades, y se está trabajando en ese sentido. Doctor, a propósito de que has mencionado, y en otro orden, has mencionado varias veces el tema de los recursos humanos, ese déficit que tenemos todavía en cantidad, a veces en calidad también, diría yo, pero en cantidad con los recursos humanos. En este momento hay una crisis que afecta a ARS, que afecta a los afiliados. Quisiera preguntar, ¿cómo está el tema recursos humanos? No vemos que desde el año pasado que haya temas hacia el Servicio Nacional de Salud. ¿Cómo están las relaciones, sobre todo con el personal médico y el personal de enfermería? Mira, nosotros nunca hemos tenido situaciones con la parte de empleomanía de los recursos humanos de los hospitales. Siempre ¿No hay demandas en este momento? Siempre la habrán, porque indudablemente estos sectores fueron poco favorecidos con el tiempo. Fíjense que tan pronto el presidente Luis Abinader llega al gobierno, le hace un incremento de un 30% a todos los médicos, enfermeras, bioanalistas, odontólogos. Se han adicionado más de 500 médicos en estos momentos, además, para los incentivos. Se le están adicionando, se han pensionado cantidad de personas que estaban en lista de espera durante muchos años. Se están mejorando las condiciones de muchas personas, pero indudablemente las peticiones siempre van a estar, y en cualquier momento también nosotros podemos tener Ahora, el diálogo siempre está abierto, la disposición del Gabinete de Salud, la disposición del presidente de la República, de la vicepresidenta, quien durante muchos años y durante mucho tiempo fue la presidenta del gabinete y quien se ha mantenido todo el tiempo también junto a Daniel Rivera, que en estos momentos lo preside, en íntimo contacto y resolviendo los problemas. Siempre están dispuestos y siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a los planes de mejora, porque eso es lo que se quiere. Así es. Ahora, para lograr el objetivo, el primer paso siempre es el acercamiento y el diálogo. Eso es importante. Que así es que tienen que comenzar las negociaciones. Las soluciones así, con diálogo que se busca. Mario, no quiero dejarte ir sin hablar de mortalidad materna. Tú al principio hablabas de que se redujo la tasa de mortalidad materna. ¿Cuál es nuestra situación actualmente? Miren, estamos en cierre de año. Sin embargo, todas las cifras que manejamos es de que la reducción fue significativa. En octubre hablábamos de casi un 46% de reducción de mortalidad materna frente al año pasado. Estamos haciendo los cierres y sin embargo las cifras las vamos a decir próximamente. Perfecto. Pero fue significativa. Qué bueno. ¿Y la infantil? La infantil se redujo. Estamos esperando el cierre porque también, tú sabes que la semana epidemiológica en el ministerio todavía no ha cerrado, pero todo apunta de que también tuvimos una ligera reducción. Y esperamos que este año las cosas continúen mejorando. A pesar de eso, si segregamos la mortalidad materna, a pesar de que tuvimos más de un 40% de reducción,
de nacionales dominicanas, tuvimos una de las reducciones más importantes posiblemente de los últimos 5 a 6 años. Ahora, un porcentaje significativo de la mortalidad materna correspondió a extranjeras haitianas que nos afectan nuestros indicadores, que en estos momentos más del 30% de todos los nacimientos en la República Dominicana están ocurriendo en extranjeras haitianas y que no necesariamente han tenido chequeos prenatales en nuestro sistema de salud y que llegan muchas veces a nuestros hospitales con condiciones sobreañadidas muy importantes. Mario, nosotros no podemos despedirte sin que antes te tome un tiempecito y nos diga, aunque ya enumeraste algunos aspectos, ¿cuáles? Hay que decir que nosotros tuteamos a Mario porque hay una vieja amistad de muchos años, porque los entrevistados no deben tutearse nunca. ¿Cuáles son los desafíos para este 2023 que ya llevamos unos días de haber comenzado? ¿Con qué se va a trabajar? Seguimos reforzando recursos humanos. Los recursos humanos es la herramienta más importante en cualquier institución. La capacitación y los recursos humanos. Y dándole a ese recurso humano las herramientas para que puedan tener capacidad resolutiva. Recursos humanos y mejoría de los hospitales, estamos seguros que se va a traducir en servicios y en calidad de servicio a la población, que es lo que se quiere. Pero la otra gran meta es lograr la sostenibilidad y la autosostenibilidad de los hospitales, que los hospitales no resulten una carga al sistema. Encontramos una deuda de más de 4.200 millones de pesos en la red hospitalaria, pero que no sea una carga al sistema y que no sea acudir a un hospital un gasto de bolsillo a los usuarios. Que lo incremente mucho más el gasto. Tenemos que lograr que el gasto de bolsillo se reduzca en los que acuden a buscar salud tanto a nivel público como a nivel privado. Y que encuentren servicios de calidad. ¿Habrá más nombramiento, perdóname Dori, más nombramiento de personal, por ejemplo? Que sí, hay 1.000 plazas médicas que serán lanzadas por concursos este año. Hay nuevas plazas para enfermeras, bioanalistas, odontólogos, personal de apoyo administrativo en los hospitales. Sigue el proceso de expansión, claro, con un presupuesto que todavía no es el que va a resolver todos los problemas, pero estamos avanzando y se seguirá percibiendo los cambios en la República. El proceso de firma de contratos ya para facturación de los hospitales a las ARS privadas ha avanzado. Estamos en conversaciones, ya algunas ARS están viendo que sus usuarios reciben las atenciones que se les promete, se garantiza la prestación de servicios y algunas ARS ya están trabajando su población con algunos hospitales que ya están en estos procesos. Dentro del perfil de enfermedades de nuestro pueblo, Mario, ¿cuál es la que en este momento más presiona a los sistemas de salud? Traumas. Los traumas, sí. El hospital es traumatológico, una alta carga, una presión muy grande por el alto costo que conlleva. Las enfermedades catastróficas, ACV, el cáncer, el cáncer, el INCAR también con una alta carga, ha incrementado en más de un 300% los servicios. Las cardiovasculares. Las cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares son también en el renglón grandes infantil, problemas. Los problemas respiratorios tal vez. Infantil está incluido la parte de los problemas respiratorios, las diarreicas y las infecciosas. Sí, que siempre han sido ese. O sea que tenemos un gran desafío todavía como país. Mucho. Es grande. Bueno, yo creo que nosotros debemos despedir al doctor, que tiene su compromiso, y ya sabe que este programa está siempre a la disposición, no solamente para el director ejecutivo, sino para el servicio que tiene, que es la parte resolutiva del gran sistema de salud, la que tiene ese desafío, doctor. Mira, Altagracia, Dori, yo siempre que hablo de muchas cosas positivas, y siempre digo lo mismo, no estoy diciendo que tenemos el sistema ideal. Quien quiera ver cosas
que va faltan, a encontrar, ¿verdad? yo lo llevo, yo mismo lo llevo para que vean No están ocultando. todo lo que nos falta y todas Sí. las deficiencias que todavía persisten. hay, sí. Ahora, igual lo llevo a todo lo que ha cambiado, a todo lo que ha mejorado y le enseño todos los proyectos que no son promesas de mejoras que están en curso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. 2x3 en salud. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Una vez despedido el doctor Mario Lama, quien estuvo con nosotros y que no se quedó el programa completo, Doris, porque tenía muchos compromisos, aún siendo de tarde. Así es la vida de los funcionarios. Nosotros vamos a continuar entonces con nuestros comentarios. Doris, yo quería en esta parte final del programa que habláramos un poquito del cólera. Doris, ¿qué es lo que está pasando con ese tema? A mí me preocupa mucho eso y me preocupa mucho la desactualización. Fíjate que decía el doctor que todavía no se ha podido cerrar la semana epidemiológica 52 del año 2022. No sé qué está ocurriendo a nivel de epidemiología y me parece, tú me dirás tu consideración, que hay mucha burocracia, mucha manera de, yo no digo de ocultar, pero sí de envolver, mucha burocracia alrededor de que la gente sepa que tenemos realmente un brote de cólera en el país y que en un brote de cólera un 20% puede complicarse y puede hasta morir. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tati. No sabemos cuál es el manejo que se quieren dar a las informaciones, porque la semana pasada lo decíamos muy claro, al final las cifras siempre van a salir. Hay sectores, varios sectores del país, de la capital, sobre todo del Gran Santo Domingo, que han estado hablando de que hay parientes, personas que han presentado brotes de diarrea, ¿verdad? Brotes diarreicos, en esas mismas características en que se define el cólera, que es algo bien que llama mucho la atención a la gente, que se deshidrata rápidamente, y se habla de varias defunciones a causa de esos brotes diarreicos. Las autoridades, como sabemos, han estado tratando de llevar un poco más allá los diagnósticos mediante pruebas de laboratorio, pero siempre en epidemiología se ha hablado de la necesidad de que clínicamente se pueden hacer los diagnósticos. Entonces, sería bueno que se le hable bien claro a la población. Ninguna autoridad tiene la culpa de que en un país llegue un brote de esta naturaleza y que se registren muertes, porque como tú dices, el cólera es una enfermedad que si tú no la tratas rápidamente puede llevarte a una deshidratación severa y a la muerte. Entonces yo pienso que es bueno que se hable claro a la población. Pienso que se debe hacer más énfasis en la educación. Yo también. Porque es verdad, se están haciendo intervenciones en los sectores, pero la gente necesita saber mucho. Decía Carlos Félix, el doctor Carlos Félix, que yo lo entrevisté, que en República Dominicana y sobre todo en Gran Santo Domingo se dan todas las condiciones para que haya grandes brotes de, sobre todo de pobreza, de cólera, precisamente por la pobreza, por la falta de agua potable, porque muchos sectores no reciben el agua por tubería, tienen que salirla a buscar. Entonces yo pienso que es hacer hincapié en esa educación, de que la gente, si empieza con los síntomas, que sabemos que es con diarrea, dolor, vómito, que empieza básicamente esa diarrea que se materializa de una forma rápida, acudan rápidamente al médico y no se queden en la casa tratando de hidratarse solamente con agua. Yo veo, por ejemplo, a propósito de ese mensaje que tú das de la educación, que en estos días, justamente que está FITUR, la feria esta de turismo de salud. En España. En España hay grandes despliegues periodísticos, grandes programas completos dedicados a eso. ¿Por qué el gobierno no hace campañas masivas, ya sea publicidad pagada, ya sea a propósito del canal oficial, ya sea con campañas mediante vallas y todo eso? No tenemos una epidemia de cólera en el país, pero tenemos un brote. Sí. Y así comienzan las cosas. Y nosotros tenemos una pobreza por décadas acumulada, una deuda, como dicen los economistas, una deuda y los expertos en sociología, una deuda social acumulada. Y justamente decía también, además del doctor Félix, la doctora Clevis Pérez, la presidenta de la Sociedad de los Infectólogos, que sí, que eso es un caldo de cultivo y que tú no puedes hablar de eliminar el cólera si no hay agua. La propia doctora Gina Estrella
del Ministerio de Salud le decía a los periodistas la semana pasada al contestarle una pregunta, pero ustedes saben lo que son esos sectores. Entonces, ¿qué sería importante, Doris, sobre este tema? Que desde las políticas de salud pública se conectara con el superior gobierno para que haya intervenciones que van más allá de salud pública ahí. Yo pienso sí, como tú dices, que se debe prestar más atención a esta situación. No es simplemente decir está controlado, estamos interviniendo, es como es integrarse. Se llevaron tanques de agua. Exactamente, es una integración y verlo con más preocupación, o sea, no es alarmar a la población, pero sí verlo con la preocupación que amerita este tipo de enfermedades, porque yo recuerdo en el 2010, 2011, que nosotros vivimos esa experiencia, que hubo como protocolos más específicos de cómo se debía atender esta enfermedad. Incluso no en los hospitales, no en cualquier hospital se atendía a un paciente con cólera, porque es que sabemos que es una bacteria, pero una enfermera, un personal de salud atiende a un paciente con cólera, si no se higieniza bien como debe de ser, puede llevarle la bacteria a otro paciente. Correcto. Que no tenga ni idea de que tenga, o sea, que no tenga nada que ver con esa área. Entonces, yo recuerdo que aquella vez se especializaron áreas, incluso se cerraron áreas específicamente para ese tipo de pacientes, y que la gente tiene que saber dónde acudir, porque a veces le da los síntomas, va a un centro de salud cualquiera y ahí se pierde mucho tiempo. Pienso que debe haber más orientación en ese sentido en nuestro país para que las personas no pierdan tiempo en su casa cuando presentan esta situación diarreica y sepan dónde acudir. Sí, Doris, el doctor Mario Lama hablaba de un indicador importante que se redujo y que a nosotras nos alegra mucho porque han sido temas de series periodísticas, de reportajes, de investigaciones, que es la mortalidad materna. Sí, interesante. Lo que habría que ver ahora es las cifras reales en cuanto cerró el año. Como tú decías, nos preocupa que vemos mucho retraso en las actualizaciones de los indicadores de salud. Y no es que uno quiere, a los periodistas, como dicen, le encanta estar diciendo y decir que esto subió y que esto bajó, pero es que eso es lo que nos indica a nosotros, que realmente el doctor hablaba, exactamente, el doctor hablaba de una reducción de cerca de un 40% en la mortalidad materna. Ojalá y realmente sea así. No, y que el Servicio Nacional de Salud solo maneja la parte de la red pública. La red pública. Ahora el Ministerio de Salud, claro, hay que decir también, en honor a la verdad, que la mayor cantidad de muertes maternas ocurren en los hospitales públicos. Sí. El sector privado, ustedes saben que la paciente tiene un doliente en el sector privado, no es que no ocurran. Dicen algunos expertos que cuando hay posibilidad de que ocurra la trasladan al sector público, pero lamentablemente la de la sonrisa es por la parte de trasladarla al sector público. Pero lo importante es la transparencia y que se dé a conocer para que no cree suspicacia. Lo mismo pasa, Doris, con un tema como el dengue, que es una enfermedad endémica de la República Dominicana transmitida a través del mosquito Aedes aegypti y que tampoco sabemos cómo estamos. Así es. Tenemos una cifra que a veces es más, pero que después revisan y se reduce. Vamos a ser más transparentes en todo eso. Bueno, y si en estos primeros días de este año, por lo menos 2 hospitales pediátricos de la capital hablan de que tienen por lo menos 10 niños ingresados en esta semana. Esto te indica a ti, Tati, que realmente el dengue sigue con alta incidencia en República Dominicana, pese a que siempre para esta época del año, donde las temperaturas están un poquito más bajitas, generalmente los casos de dengue tienden a bajar, porque tú bien sabes, como yo, que generalmente en las temporadas de más calor, más caluroso, es que cuando la gente acumula más agua, que llega menos agua a los hogares, es cuando tiende a reproducirse más el mosquito transmisor de la enfermedad. Entonces, eso nos indica también de que se debe seguir prestando especial atención. La curva epidemiológica indica que quizá este no sea un año epidémico, porque ya el pasado fue un año de alta incidencia del dengue, pero como dices tú, estamos que no sabemos bien las cifras porque no tenemos datos a nuestra mano. Y por último, Doris, y no menos importante el tema, nosotros hemos tenido invitados de primer orden en tema del sistema este año, pero sería bueno también recordar, insistir en cuáles son los grandes desafíos que a juicio de nosotras, como periodistas especializadas, tiene el sistema de salud. Yo pienso que el control
la detección, el control de esas enfermedades, Doris, que están preocupando y que el propio doctor Lama mencionaba, el cáncer, de manera vertiginosa, la cantidad de casos detectados. Ahí yo tengo información, por ejemplo, que en el sector privado ha habido que ampliar áreas, Doris, de cáncer, destinadas a cáncer. Igual pasa con el tema de las enfermedades cerebrales y todo el tema de las enfermedades cardiovasculares. Hay muchas teorías, hay falta información científica, sobre todo de por qué este incremento tan alto en estos 2 años. Bueno, se había dicho desde un inicio, cuando empezó la pandemia del cólera, de que esto se iba a ver, de que iba a ocurrir un aumento, porque durante este año, el año 2020, muchas personas dejaron de hacerse sus chequeos. Los que ya estaban diagnosticados no se trataron durante por lo menos los primeros meses, y eso da al traste con que se incrementen las enfermedades no transmisibles, que antes se llamaban enfermedades crónicas, ahora se llaman no transmisibles, como tú citas muy bien, el cáncer, los problemas cardíacos, los problemas cerebrales, la hipertensión, la diabetes, todas estas enfermedades que sabemos que tienen alta incidencia en el país. Entonces el llamado es que cada día como ciudadanos tomemos conciencia sobre la importancia del chequeo preventivo. Bueno, y de esta manera sí llegamos al final de esta edición de su programa 2x3 en Salud. Muchísimas gracias por habernos preferido y haber estado esta hora con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Doris. Así mismo es. Hasta la próxima semana. 2x3